por ese 27 de enero de 1945 se consagra desde el año 2005 el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Estamos con Emanuel Kahn, historiador. Muchísimas gracias, Emanuel, por estar aquí. Bueno, es un especialista en temas de memoria, ¿no? Algo así. Manuel, hay muchas polémicas que resuenan en el presente y vienen de esos días, ¿no? Putin en diciembre le reprochó a Polonia su cercanía a Hitler y que, bueno, fue de alguna manera, le sostuvo, fue el disparador. Gracias a Polonia se disparó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí es interesante en términos globales entender esta advertencia o esta perspectiva de Putin, porque de alguna manera lo que está haciendo es alentando algunos de los debates o interviniendo sobre algunos de los debates que continúan, como vos decís, en Europa, respecto de cómo ha operado la memoria del Holocausto. Ajá. En ese sentido, si recordás, hace poco más de 2 años o 3, se sancionó una ley en Polonia que justamente lo que hacía era sancionar, perseguir y demás a aquellos historiadores, periodistas, polacos y no polacos, que justamente asusaron esta idea de Polonia como uno de los responsables del exterminio de los judíos desde el año 39 hasta 1945. Y un poco lo que pasa con esa legislación es que justamente viene a poner un poco una voz, un matiz respecto de las responsabilidades de otros países europeos, no solo de Alemania, en la perpetración del crimen. Y ahí lo que hace Putin en esta intervención, ¿sí?, es de alguna manera indicar cuáles son los países que participaron o fueron responsables. ¿Es un uso político o es restablecer una dimensión de la verdad histórica? No, y son las dos cosas en un punto, porque es un uso político en el sentido de que uno podría decir que la Unión Soviética participó, no del crimen directamente, pero sí de la expansión del nazismo por Europa tras la sanción del pacto entre Molotov y Ribbentrop en 1938. Pero que asimismo muchos de los judíos que huyen hacia la Unión Soviética también son perseguidos y ejecutados, ¿sí?, en los años de la guerra y demás. Entonces ahí uno piensa, bueno, la Unión Soviética en un punto libera a Auschwitz, pero también tiene parte de responsabilidad en el crimen perpetrado. ¿Y cómo es ese rol tan paradójico? Porque digo, no, esa dualidad. El Ejército Rojo libera, como vos decís, se conmemora este día porque es el día de la liberación de Auschwitz, y por otro lado hubo persecución también y cercanía con el nazismo. Sí, ahí es difícil. Siempre me gusta pensarlo cuando doy clases de historia, en que si el presente es complejo, ¿por qué no pensar que el pasado también lo fue, digamos, ¿no? Entonces, más las conductas de la Unión Soviética en función de alguna manera ir conteniendo o guiando o apoyando alguno de los movimientos. Entonces, toda esa década del 30 es una década muy compleja en Europa, como también lo es compleja en la Argentina en un punto, ¿no? A mí también me gusta pensar que esa es una guerra europea en un punto, pero en realidad es una guerra global. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede mirar cómo esos debates impactaban en la política argentina y en la cultura argentina en la década a lo largo de toda la década del 30. Estuvo plagado de comités antifascistas, Argentina, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, y de medidas de Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cancillería, en función de lo que estaba pasando en Europa. Entonces es una guerra a escala europea, a escala continental, pero en un punto irradiada a nivel global, ¿no? Y esos rayos que llegan hasta Argentina, la asociación que se hace siempre es que el peronismo facilitó la llegada de nazis, de estos nombres tan claves del nazismo, miembros de la SS, partes de la logística de la muerte, ¿no?, del nazismo en los campos de concentración y exterminio. ¿Cuál es la lectura más precisa en relación a esa relación entre peronismo y nazismo? Mira, ahí es un dato interesante porque de alguna manera siempre he pensado que esa memoria del Holocausto en Argentina se construye de un modo muy temprana, aún cuando el Holocausto y el nazismo están en auge. Y de alguna manera esa impronta, esa acusación vinculando el peronismo y el nazismo, de alguna manera empieza a ponderar en el espacio público las relaciones entre el peso del Holocausto y lo que pasa en Argentina. En relación a tu pregunta específica, es interesante porque la idea de que el peronismo es una forma de nazismo o que Perón deja entrar a los nazis se construye durante las décadas del 40. El mejor documento para eso son las propias memorias del quien fue embajador de los Estados Unidos, de Braden, ¿no?, que lo que cuenta es que efectivamente eran operaciones de la Embajada Americana en el Departamento de Estado, de alguna manera para
construir a nivel global, a la escala global, la identificación del peronismo como una forma de fascismo. Decís que Estados Unidos manipuló las versiones para pegar de alguna manera al peronismo al fascismo. Las manipula siempre, como dice Javier Cercas, un escritor español. Toda mentira se construye sobre verdades, en el sentido de que efectivamente ingresaban nazis a la Argentina, pero lo que hacía Braden en particular, la Unión Democrática posterior y demás, era construir esta idea de que este era un régimen filonazi. Ahora, el Departamento de Migraciones argentino no tuvo un rol clave en esos años para que ingresaran efectivamente. Sí, ahí es interesante. Santiago Peralta, que estuvo a cargo del Departamento de Migraciones hasta 1946, cuando por presión de las instituciones de la comunidad judía, mayormente la DAIA, es sacado de ese lugar por decisión del propio Juan Domingo Perón, ¿sí? Lo que hace es permitir el ingreso de muchos de estos nazis que llegan a la Argentina, pero sobre todo, digo, a mayor escala, lo que hace es prohibir el ingreso de refugiados y judíos sobrevivientes. O sea, en realidad el volumen de la intervención del Departamento de Migraciones está más puesto en ese lugar, en la prohibición del ingreso, que en la cantidad de las personas. O sea, es la misma política con su contracara, digamos. Exactamente. Claro. Ahí, de todas maneras, es interesante, porque si uno mira, vos citabas hace un rato el caso de Eichmann. Si uno mira el caso de Eichmann, por citar uno, ¿sí? Eichmann ingresa con un documento falso emitido por la Cruz Roja, ¿no? Ricardo Clement. Entonces ahí es interesante también ver cómo funcionan distintas organizaciones a nivel internacional que de alguna manera van amparando la huida de los nazis de Europa. ¿Ricardo Clement era un argentino de la Cruz Roja? No, era el nombre falso con el que ingresa al Eichmann Argentina. Está bien. Exactamente, es el nombre falso con el que ingresa. Ricardo Clement. Claro, es un documento falso, pero emitido por la Cruz Roja. ¿Sí? Para que emitió por la Cruz Roja en Europa. Exactamente. Como él, varios se van con ese tipo de pasaportes, de salvaguardas. Ahí hay dos cosas que son interesantes respecto de ese vínculo del ingreso de los nazis a Argentina. La primera es que, como demostró Ignacio Clich, quizá uno de los investigadores que más ha mirado este aspecto, es que había una voluntad de Perón, ¿sí? de desarrollar lo que se llama el proyecto nuclear de la Argentina, de la producción de energía nuclear. Y en eso Argentina competía con Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos, de alguna manera, lo que hizo es llevarse verdaderamente a los jerarcas o a los líderes del desarrollo científico alemán. Pero no eran nazis. Sí, pero también nazis, también parte del aparato nazi. Aquí llegaron algunos, pero no llegaron en gran cantidad ni en su mayoría. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que me parece que es interesante para el caso argentino es que efectivamente ingresan nazis al país, pero Argentina es el país que más criminales de guerra ha deportado y extraditado a lo largo de su historia. Y eso es, digamos, un dato menos conocido también, pero que de alguna manera lo que permite ver es cómo se caracterizó la Argentina, ¿sí? Por el desarrollo, por la implementación de procesos de justicia a escala global. Pero Manuel, esa extradición de criminales de guerra que hace Argentina, ¿los hace el gobierno peronista que los dejó entrar? No, porque esas son extradiciones que se empiezan a pedir luego, los años después del caso Eichmann. Lo que hay es como a nivel global una búsqueda de criminales de guerra en distintos países, y Argentina es uno de los que más participa en los procesos de extradición. No es ese peronismo, pero es el peronismo de los años 90, por ejemplo. Ni siquiera es el peronismo, porque es el Poder Judicial, en realidad. Claro, pero en la gestión de Menem, decís. Durante los años 90, sí, uno de los procesos de extradición es el de Priebke, el de Schoenberger y varios más que son extraditados, por ejemplo. Digo, mientras en otros países se les niega la extradición o se sigue, digamos, con la convivencia con los criminales en sus países. ¿Cuál había sido el rol de Eichmann dentro como SS y dentro de esa logística de la muerte? Es uno de los responsables de la ingeniería de los crímenes, ¿sí? En el sentido de que lo que diagrama y piensa Eichmann es, entre comillas lo digo, como la economía de los traslados de los judíos por toda Europa hacia los campos de exterminio, el flujo, exactamente. Es interesante porque en el juicio Eichmann, que ocurre en 1961 en Jerusalén, y un poco es lo que denuncia Hannah Arendt en su análisis del juicio, lo que queda en evidencia es la banalidad del mal. ¿En qué sentido la banalidad del mal? En que Eichmann no participa directamente de ninguno de los asesinatos. O sea, él no mata a ninguna persona, pero sí lo que hace es viabilizar, permitir que el crimen a escala masiva sea perpetrado. Entonces, eso es uno de los problemas también de los genocidios o los crímenes masivos, que básicamente en su dimensión de masividad lo que hacen es borrar la autoría. La despersonalización. La despersonalización del crimen, exactamente. Entonces, del crimen y de las víctimas, del criminal de las víctimas. Exactamente, exactamente. Y ese es el rol de Eichmann, exactamente. Y en el caso de Mengele, que es esta figura, el ángel de la muerte, ¿no? ¿Por qué Argentina y cómo es ese proceso? ¿Cuál era su rol en Europa y cómo es ese proceso de llegar a Argentina? Ahí Mengele es un caso interesante porque
es reconocido y denunciado por los sobrevivientes, ¿sí?, como una especie, entre comillas lo digo también, de médico loco que experimentaba con los cuerpos en función de la perspectiva biologicista del régimen acerca de las posibilidades de mejoramiento de las razas. Básicamente, lo que se experimentaba hasta ese momento con animales, Mengele lo experimenta con judíos, sinti romaní, lo que llamamos gitanos, y con otras poblaciones, pero sin el consentimiento de los cuerpos, ¿no? Y porque básicamente el nazismo creía que esos no eran seres humanos. Ese es el rol de Mengele. Ahí también es interesante, porque Mengele lo que hace es desarrolla un plan, lo que llama eugenésico, básicamente, que es la idea, una idea de mejoramiento de la raza, pero que en realidad se estudiaba como posibilidad científica en las mejores universidades de Europa. La diferencia es que lo que se aplicaba en laboratorios animales, Mengele lo lleva a personas. Y no contemplaban la posibilidad de una raza mejor que otra, sino eran estudios genéticos, ¿no? Sí, la básicamente, entonces. exactamente, sí, era la búsqueda de posibilidades de mejoramiento de la raza o de la evolución de los sujetos, de los seres humanos, sí, pero básicamente sobre razas que justamente estaban predestinadas a ser sometidas a tratamiento porque no eran consideradas por los nazis seres humanos. ¿Por qué la figura de Mengele se vuelve mucho más personal en términos de identificarlo con un criminal atroz? Porque básicamente trata con los cuerpos. O sea, él, a diferencia de Eichmann, que está en una oficina pensando el crimen a una escala, territorial y burocrática. Planilla de Excel, tiene una planilla de Excel. Está pensando en esa dimensión. Mengele efectivamente está con los cuerpos, ¿sí? Mutilándolos, matándolos, violándolos, cometiendo ese tipo de torturas. Los cuerpos son los cuerpos que son sacrificados y las personas que son sacrificadas dentro del campo de concentración. Exactamente. Sí, básicamente eran los prisioneros en una escala también a nivel global. ¿Por qué? Porque eran mayoritariamente judíos, pero también había discapacitados, opositores políticos, sinti y romaní, locos y demás, ¿no? El Mossad tiene un rol también en la Argentina en relación a los jerarcas nazis que llegaron. ¿Qué pasó con el Mossad? Bueno, ahí el caso paradigmático efectivamente es el de Eichmann. ¿Por qué? Porque la búsqueda de criminales de guerra nazi no era un eje central de la política del Estado de Israel en la década del 50 y demás. Es un Estado que se está construyendo, pero efectivamente el hallazgo de Eichmann en Jerusalén mueve una serie de actores y de necesidades y de urgencias en función de capturar a un criminal de guerra y juzgarlo de alguna manera por las propias víctimas del crimen, los judíos y el Estado de Israel. Y ahí opera efectivamente el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, en lo que sigue siendo una polémica, retomando esto que vos decías ahora, acerca de las polémicas, en lo que se considera una captura o también un secuestro. ¿Por qué? Porque para el Estado de Israel y en función del crimen cometido por Eichmann es una captura, pero en términos de violación de la soberanía, en términos de lo que el gobierno de Arturo Illia, el gobierno de Frondizi denuncia en 1960, es una violación de soberanía. ¿Por qué? Porque justamente no hay ningún pedido de extradición. Lo que hace el Mossad es venir a la Argentina en mayo de 1960 para participar de los festejos de los 150 años de la Revolución de Mayo y en ese interín, con el amparo de la lógica diplomática, captura a Eichmann, lo sube al avión de El Al y lo lleva hacia Israel, donde va a ser juzgado. Y es ahorcado, ¿no? Finalmente, ¿cómo muere finalmente? Efectivamente, sí. Se lo juzga en 1961, es condenado a muerte a la horca y en 1962 es ejecutado. Bien, finalmente, bueno, está la gran polémica que es considerada un crimen, ¿no? El negacionismo del holocausto judío. ¿Cuál es efectivamente la escala de ese crimen, ¿no? De ese genocidio? ¿En términos de negacionismo? No, primero en términos del número, ¿no? Porque el negacionismo niega la certeza de ese número. No, ahí la escala, el holocausto es un crimen particular que ocurre en un contexto muy complejo y muy amplio que es la Segunda Guerra Mundial. Ese crimen que denominamos holocausto es el crimen de 6 millones de judíos. Mueren otras poblaciones también por ser consideradas en minorías y demás. Pero efectivamente el nazismo tenía un plan específico, ¿sí?, de persecución y aniquilamiento de los judíos. Es decir, la idea de borrarlos de la faz de la tierra, ¿sí?, por sus características, por la posibilidad que tienen de corromper el sistema y demás, ¿no?
Un sistema occidental. Entonces, ahí hay un crimen que es de carácter específico. Es interesante el debate en torno a la dimensión. Son 6 millones, se estima que son 6 millones de muertos o de asesinatos. Y ahí es singular en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque ese asesinato de 6 millones de personas es el exterminio físico de esas personas, pero también es el exterminio de una dimensión cultural. Los judíos de habla yiddish de Europa y Europa del Este son aniquilados en su mayor dimensión, en su mayor escala. Una cultura específica. Sí, es como uno podría decir la conquista de América, el genocidio armenio. Son como rupturas en las cadenas de transmisión. Claro, un pueblo entero, desaparece. Hay bibliotecas enteras, para que te lo representes así, hay bibliotecas enteras en Europa con tratados filosóficos, teológicos, obras de teatro, poemas que se quedaron sin lectores. No hay quien pueda transmitir ese legado. La otra dimensión es una dimensión que es muy empática con el debate argentino. Yad Vashem, que es lo que nosotros traducimos como el Museo del Holocausto, que en realidad es como la autoridad de investigación y estudio del Holocausto en Israel, no tiene 6 millones de nombres de judíos que mueren en el Holocausto, tiene muchos menos. Pero estimaciones demográficas, históricas y demás, ¿sí?, comprenden que el universo de judíos que había en Europa era de tantos, 10 millones, y mueren el 60%, son 6 millones. Entonces, ahí es interesante lo que pasa con el debate del negacionismo, porque quienes dicen no son 6 millones de judíos muertos, en realidad están negando, ¿sí?, una serie de estimaciones y consideraciones acerca de, por ejemplo, la imposibilidad que tiene un pueblo exterminado totalmente de decir quiénes son sus víctimas. Claro, de dar cuenta de esas porque no hay testigos, no hay sobrevivientes, exactamente. Entonces la idea del número es una idea central. ¿Por qué? Porque remite a los debates sobre los 30.000 desaparecidos. Bueno, al día de hoy es un número que condensa una tragedia, un drama, ¿sí? Y una lógica de genocidio que es borrar a la víctima sin que deje huella, sin ¿no? que deje huellas, exactamente. Última cuestión, Emanuel, porque es muy sorprendente desde este presente que un sistema social, un sistema de gobierno encare el exterminio de un pueblo, ¿no? Parecería muy disparatado, por lo menos en el mundo occidental. Las razones son biológicas de superioridad racial, son económicas también, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles fueron esas razones económicas? Porque esas son más atribuibles a la clase política, de alguna manera, ¿no? Ahí, mira, si bien el Holocausto es como, entre comillas, un paradigma en un caso de estudio, lo que los estudiosos han visto es que lo que nosotros llamamos los genocidios a gran escala, los procesos de matanzas masivas de población civil por parte del Estado, son exactamente eso, procesos que se inician con gestos muy rudimentarios, con una deslegitimación, una narrativa de carácter xenófobo, racista y demás, pero que de alguna manera se nutren de otras dimensiones, algunas más coyunturales, otras más políticas, y que permiten naturalizar que los crímenes sean una posibilidad sobre una población determinada. En el caso de los judíos, efectivamente hay un discurso de carácter antisemita que uno puede rastrear en Europa a lo largo de siglos y siglos y siglos, que se va modificando, se va readaptando, reactualizando de acuerdo a los patrones de la época, pero que en el confluyen también la crisis política después del Tratado de Versalles, después del final de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania queda muy debilitado y donde, como te decía hoy, las potencias, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, también tienen su propio juego y operan en el continente europeo. Y eso permite la expansión del nazismo por un lado, como una forma de reseguro contra el comunismo, pero a la vez una crisis económica muy grande que va alentando una serie de discursos acerca de los judíos como responsables de esa crisis. La idea del judío avaro que viene de la Edad Media se transforma, toma cuerpo distinto en el judío años. Capitalista, en el judío burgués que se queda con todo. Pero esa figura del judío como el capitalista, el burgués, en el discurso nazi, convive también con la idea del judío como el líder de la revolución comunista. Entonces se unen las dos discursos. Ahí hay un sociólogo que es argentino también, Daniel Fierstein, que tiene una reflexión que a mí me parece muy interesante. Esta idea de que los judíos mueren porque sí, de que son víctimas inventadas. Y él dice, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque el discurso del nazismo operaba sobre los judíos, de alguna manera construyendo nociones acerca de por qué eran por qué eran los malos del contexto. Y básicamente eran los malos porque eran los burgueses que le sacaban la plata a Alemania y eran los comunistas que querían hacer la revolución. Entonces, esa construcción del enemigo era una construcción política. Claro, una construcción política y no necesariamente biologicista, ¿no? Sobre eso no se monta. Solamente biologicista. Claro. Exactamente. Muy interesante, muy claro. Muchísimas gracias, muchísimas realmente. Adiós. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.